Buenos días. Qué hermosa paz de Dios, ¿verdad? Que nos permite meditar en su palabra. Gracias a Dios. Y el día de hoy, ya estamos esperando a nuestra pastora, ya pronto va a estar. Y bueno, tengo aquí el gozo de haber preparado este tema que el Señor puso. Y el tema se llama Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho. Amén. ¿Y por qué debemos de recordar o dar a conocer las maravillas de Dios? Pues tenemos muchas razones de acordarnos de sus maravillas. Por gratitud, al adorarlo recordamos todo lo que hace, porque afirma nuestra fe, nuestra confianza cuando estamos recordando todo lo que ha hecho. Nos gozamos en el Señor cuando recordamos lo que Él hizo, para buscarlo, porque nos lleva a esforzarnos en las promesas que Dios tiene. ¿Tú puedes recordar las cosas extraordinarias que Dios ha hecho? Cuando clamamos por esa provisión milagrosa y recibimos respuesta, Dios lo permitió. Ese pago cuando no teníamos dinero, pero confiamos en el Dios proveedor. Cuando no teníamos alimento, pero Dios nos sustentó. Cuando oramos por sabiduría para realizar una tarea que parecía difícil y que parecía imposible a nuestra capacidad, pero Dios puso los medios para ayudarnos, para lograr lo que demandaba. O cuando experimentamos la sanidad en medio de esa enfermedad incurable para algunos. Yo puedo testificar, mi mami tuvo cáncer hace 2 años y Dios tomó control y Dios la sanó y ahora está sirviendo, gracias a Dios, para la gloria de Dios. Cada una hemos experimentado esas hermosas maravillas a través de la obra del Espíritu Santo y Dios nos va preparando y capacitando para cosas difíciles y cada vez la pone más difícil porque quiere hacer sus maravillas en nosotras. Cuando empezábamos en el Señor, cuando yo empezaba en el Señor y la pastora estaba dando clases sobre impartición de dones y Dios nos pone a practicar lo que nos enseña. Y en casa a mi niño le empezaron a brotar varicela y puse mis manos y el Señor le quitó los brotes de varicela. En el momento, de pronto pensé que, dije, si no era varicela, si era mi imaginación, pero él se exponía a niños enfermos de varicela en su escuela porque cada rato hay brotes y nunca se contagió, él se volvió inmune a la varicela. Entonces estoy segura que Dios lo sanó de varicela en ese momento y Dios hizo una maravilla en él. Y cada vez que él necesitaba sanidad de Dios, porque le ha batallado, le acuerdo, ¿te acuerdas cuando Dios te sanó? ¿Te acuerdas cuando ese piquete de avispa y Dios te lo sanó? Y mi amor, ¿te acuerdas? ¿Crees que Dios te puede sanar de nuevo? Sí, creo. Imponía manos y de nuevo le sanaba. Y así ha sido el Señor fiel y maravilloso. ¿Cuáles son las maravillas que Dios ha hecho en ti o en tu familia? La salvación es la primera maravilla que recibimos de Dios. Para nosotros imposible recibirla, imposible obtenerla por nuestros medios, pero el Señor Jesús la pagó y la hizo posible, nos regaló esa salvación, nos hizo sus hijas, su pueblo. O esa sanidad en el alma de las emociones, ¿cuántas veces no hemos sido heridas, pero el Señor nos dio capacidad para perdonar, para traer esa convicción de que el Señor es fiel y está con nosotros? Nos ha librado de la depresión, de la tristeza, ha sanado nuestra mente y podemos dejar de quejarnos. Tenemos una sanidad y en el nombre de Jesús avanzamos. Dice la palabra, 1 de Pedro 2:9, se las voy a leer en traducción lenguaje actual. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio de Dios y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios cumple sus promesas.
Y vamos a comenzar a estudiar el Salmo 105. Es un salmo extenso. Voy a mencionar algunos versículos claves, tratar de abreviar algunos más. Y la finalidad de este capítulo, de este salmo, es la fidelidad de Dios en sus maravillas. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. Este salmo tiene un título, se llama Maravillas de Jehová a favor de Israel. Y es una crónica de todo lo que hizo Dios en el pueblo de Israel. Y el versículo de Salmos 105, el versículo 1 es: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus maravillas, sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Acordaos. Esta palabra acordarse, en su original hebreo, sakar, es una raíz primaria que propiamente significa marcar, como para que sea reconocido, reconozcamos a nuestro Dios. Mencionar también significa hacer crónica, hacer mención, traer a la memoria. Y la siguiente palabra, maravilla, en su original hebreo palá, significa grande, difícil, maravilloso, admiración. Cumplir, cosa difícil, milagro, cosa portentosa, maravillarse maravillosamente. Todo eso significa, lo que es muy difícil e imposible para nosotros, Dios lo puede hacer. Dice el Salmo 105, versículo 8, se acordó para siempre de su pacto. Dios se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Dios se acuerda de sus promesas, Él se acuerda siempre. Él es verdadero, todas las promesas de Dios se cumplen por medio de Jesucristo. En Él es sí y en Él amén. Y eso nos dice la palabra en 2 Corintios 1:20, traducción lenguaje actual. Y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio de Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén, porque creemos que Él es la promesa cumplida, nuestro Señor Jesucristo. Dios es fiel y no se olvida de su pacto. Hace cosas difíciles e imposibles que nosotras no podríamos alcanzar. Cumple promesas, hace milagros. Pero Dios nos pide, acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios cumple sus promesas. ¿Qué necesitamos? Conocerle, entenderle, saber su propósito. Sus promesas están plasmadas en su palabra. ¿Cuáles son las promesas que Dios ha puesto en tu corazón? Ahí están en la palabra y Él te las ha hablado. Él es fiel, Él es verdadero y Él cumple lo que promete. Darle la importancia a leer su palabra. Damos la importancia y, por ejemplo, ¿cuándo no damos una importancia a algo? Por ejemplo, cuando nos encargan algo y no le estamos dando la importancia, ¿no se nos olvida? Lo olvidamos inmediatamente. Alguien te dijo algo y si no pusiste atención, no le diste importancia, lo olvidamos. Bueno, eso no quiere Dios, no quiere que seamos olvidadizas. Quiere que recordemos, quiere que pongamos atención, quiere que escuchemos. Que no nos concentremos en el problema, sino que veamos su solución. Podemos estar recordando lo fiel que es Dios, nos anima a ser como Él, fieles, constantes, nos da confianza, esperanza y queremos expresarle gratitud y adoración, porque Dios cumple sus promesas. El Salmo 105 hace mención de los hechos maravillosos que Dios hizo por Israel. Nos reseña la historia desde los patriarcas hasta su llegada a la tierra prometida.
Los versos del 9 al 11 nos habla del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Primero Dios los llevó a la tierra de Canaán como un grupo pequeño de extranjeros y luego Dios permitió que hubiera hambre en esa tierra. Y usted con calma puede revisar, leer todo el capítulo con calma, 105 y 106 que vamos a ver también enseguida. Y ahorita nos vamos al versículo 16. Dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios quebrantó. Dios es soberano. Él mandó hambre sobre la tierra. Y cuando venga escasez en nuestra vida, es para que se cumpla el propósito del Señor. Nos quiere enseñar a depender de Él, a pedirle a Él, a decirle, Señor, yo creo que tú eres mi proveedor, tener esa confianza en Él, porque Dios nunca deja de tener el control. El versículo 17 dijo, envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Y aquí en este versículo podemos ver, Dios preparó a José, permitió que él llegara a Egipto, estaba siendo parte del plan de Dios para mostrar sus maravillas. Así es Dios, prepara el escenario, hace una estrategia, porque quiere mostrar sus maravillas, quiere que hablemos de sus maravillas. Y dice el versículo 18, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, habla de José, y que también fue un tipo de Cristo, ¿verdad? Ese proceso no fue fácil para José. ¿Pueden imaginarse en el momento que José estaba viviendo eso? A lo mejor en él, solamente porque amaba a Dios, era fiel a Dios, se mantuvo íntegro a Dios, por eso esperó sabiendo que tenía un Dios fiel que cumple promesas. En cualquier situación difícil que te encuentres, Dios está contigo. Dice, vamos a Génesis 39:2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Dios preparó el terreno, Dios preparó un hombre. Si sabemos que el Señor está con nosotras, ¿por qué no acudimos a Él para consejo? Él nos daría sabiduría, fuerza, resistencia, convicción. Nosotras muchas veces nos apagamos por cualquier situación adversa, la más pequeña a veces en casa, que porque hacemos el quehacer, la limpieza y nos cansamos y nadie se da cuenta. Y nadie se da cuenta que hiciste 1000 cosas en la casa y esperas que alguien se dé cuenta, pero no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para el Señor, todo lo hacemos para el Señor. Cuando hacemos las cosas para el Señor nos llena de gozo, sabemos que la recompensa viene de Él. Dice Colosenses 3, 23 al 24, todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y qué le pasó a José? José pasó diversas pruebas, pero puso a Dios en primer lugar. Fue diligente en todo lo que el Señor le demandó. Y dice el versículo 19 de Salmo 105, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. José había tenido sueños de lo que iba a suceder y todos estaban cumpliendo. Esas pruebas venían de parte de Dios. Y esas promesas venían de parte de Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, Él nos puede hablar de lo que va a venir, de sus promesas para nosotras y para nuestra familia. Pero va a llegar el tiempo que se cumplan. Así como se cumplieron las promesas que Dios le dio a José. Pero primero va a formar nuestro carácter, nos va a probar. Leímos, y fue puesto en cárcel, lo probó su carácter.
A nosotras nos va a probar. Y en las cosas más pequeñas y más sencillas está viendo cómo respondemos, cómo damos respuesta. ¿Cómo vamos a responder cuando pruebe Dios nuestro carácter? Cuando la encargada nos dé una instrucción, vamos a responder con gentileza, con prontitud, con sujeción, porque Dios nos está mirando y lo hacemos para Él. Es para Él su gloria, es para Él nuestro servicio. Y se va a mostrar, lo vamos a mostrar sirviendo bien a nuestras hermanas, a las personas que recibimos, a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestras pastoras. En los pequeños detalles Dios pone esa prueba, pero Él también está mostrando ese amor a través de nosotros por otras personas. Por ejemplo, cuando te esfuerzas en planchar los mantelitos, pero tu cabeza te da una indicación de algo que hay que mejorar, no significa que no valoren tu esfuerzo, no significa que no seas suficientemente capaz para hacerlo, significa que hay que perfeccionarnos, hay que mejorar. Debemos animarnos, si hacemos algo bien, es gracias a Dios. Si el Señor nos señala algo que debemos mejorar, será para nuestro bien, para corregirlo, para mejorar, para crecer. Y debemos de guardar nuestro corazón, no andar buscando reconocimiento. Dice la palabra, no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar. En Romanos 12:3. No debemos envanecernos y tampoco debemos pensar que lo que hacemos no es valioso para el Señor o que no somos necesarias. Dios puede llamar a quien sea, pero nos ha dado el privilegio de servirle, de estar aquí sirviéndole y haciendo cosas para su obra. Si fallamos en nuestro servicio, Dios también lo sabe y nos está mirando para ver cómo reaccionamos en una falla, en un pecado que hacemos a veces o de omisión. Observará si aparentamos que no pasó nada, pero también observará si nos humillamos para pedir perdón. Reconocer una negligencia o una distracción con un corazón contrito y humillado, pidiendo ayuda al Señor para que no nos pase nuevamente. Ahí Dios va a estar formando nuestro carácter, esperando que las intenciones en nuestro corazón sean las correctas. Entonces va a haber fruto del Espíritu. Y vamos al versículo 21 del Salmo 105. Vemos a dónde llevó el Señor a José. Dice, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Dios lo probó, pero lo levantó. Tenía un plan, un propósito, mostrar sus maravillas. Hizo muchas maravillas con José. Si Dios nos prospera, es para servirle. Es con un propósito. Luego que José fue levantado, Israel llegó a Egipto para su provisión como pueblo. José fue un instrumento de Dios para salvar a su pueblo del hambre en la región. Y cuando entró el pueblo liderado por José, liderado por Jacob, Dios prometió a Jacob que lo regresaría a la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Ahí estaban, pero Dios permitió el hambre. Se salieron, se fueron a Egipto. Y ahí le dijo, te voy a regresar a la tierra prometida. Dios estaba planeando todo. Dios estaba tratando con el corazón. Dice Génesis 46, del 3 al 4. Y dijo Dios, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Él podía vivir tranquilo con su familia, con la provisión. Dios estaba con ellos. Dios prometió estar con ellos y Dios prometió regresarlos a donde era esa tierra donde fluye leche y miel. Estando en Egipto, el pueblo se multiplicó hasta ser más fuerte. Entonces Dios puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel, porque su plan era mostrar
las maravillas para hacerlos volver a la tierra prometida. Porque Dios cumple sus promesas y quiere mostrarlo de una forma gloriosa. Dice Salmo 105, 25. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo. Dios lo permitió, Dios lo hizo. Cambió el corazón de los egipcios para que no los quisieran, porque ya era tiempo de sacarlos. El verso 26 dice, envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. El Señor permitió la adversidad de nuevo, pero trazó el plan. Levantó a Moisés y puso en ellos las palabras de sus señales, dice el verso 27, y sus prodigios en la tierra de Cam. Dice en la traducción lenguaje actual, allí en Egipto ellos hicieron grandes milagros. Dios quería hacer grandes proezas, Dios quería hacer sus maravillas. Notemos esto. Hasta este momento Dios había permitido adversidades. La primera fue el hambre en la tierra de Canaán, lo que les hizo llegar a Egipto, donde ya tenía Dios preparado a José para sustentar a la familia de Jacob. Primero probó a José y Dios hizo maravillas con José en esa tierra. La segunda adversidad fue cuando Dios puso a los egipcios contra el pueblo de Israel. Entonces envió a Moisés y manifestó su poder y maravillas para sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra de Canaán. Dios ha permitido adversidades en nuestra vida o en nuestra familia porque tiene un propósito. Acordarnos de las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios cumple sus promesas. Los versos del 28 al 41 nos describen las plagas que Dios envió a los egipcios por desobedecer su orden de dejar ir a su pueblo. Esa desobediencia fue algo que también puso Dios, porque dice la palabra, endureció el corazón de Faraón para que no los dejaran ir. Entonces esa situación también la había permitido y envió las plagas. 10 plagas, aquí se mencionan 8. Volvió sus aguas en sangre, lo dice el verso 29. Su tierra produjo ranas, todo esto los destruía, estaba destruyendo a la tierra de Egipto que era muy próspera. Vinieron enjambres de moscas, piojos, todo esto habla de plagas. Dios se muestra a veces con estas plagas por la desobediencia, por el pecado en el hombre. Le dio granizo en vez de lluvia. Destrozó sus viñas y sus higueras. Luego habló Dios y vinieron langostas. Comieron toda la hierba de su país, devoraron el fruto de su tierra. Todo esto lo estaban viviendo en ese momento y lo estaba viviendo el pueblo también de Israel. Y dice, hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, pero a los del pueblo de Israel no los tocó. Dice el versículo 37, lo sacó con plata y oro y no hubo en su tribu enfermo, porque Dios cumple sus promesas. Dios los estaba regresando como había prometido. Hasta los egipcios se alegraron de que se fueran. Dijeron, qué bueno, porque su terror había caído sobre ellos. Luego menciona cómo salió el pueblo de Israel y anduvo en el desierto. El Señor los guió a través de la nube para que los cubriera de día y la columna de fuego para que los iluminara en la oscuridad. Nos relata cómo les sació el hambre con maná, que era pan del cielo, y agua que brotó de la roca. Solo podemos ver en los versículos del 39 al 41. Pero en cada situación que enfrentaron, Dios siempre les daba la salida, siempre. En cada situación que enfrentamos, siempre Dios nos va a dar la salida. Cuando le preguntamos, cuando acudimos a Él, cuando le consultamos, en cualquier adversidad, en cualquier problema, en cualquier situación.
Dice el versículo 42, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo. Dios es fiel aunque el hombre sea infiel. Dios siempre cumple sus promesas, Dios se acordó, Dios siempre se acuerda. Dios tiene en mente todo lo que está planeando y todas sus promesas que tiene para cada una. Dice el versículo 43, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. A Dios le agradó rescatar a su pueblo, estaba agradado, a Dios le gusta rescatarnos, a Dios le gusta que nos vaya bien, a Dios le gusta que estemos bien, en paz. El verso 44, que era la finalidad de esa travesía, les dio las tierras de las naciones. Ahí es cuando llegó a Canaán y las labores de los pueblos heredaron. Dios sacó a Israel de Egipto hacia Canaán, porque Dios cumple sus promesas. ¿Y cuál es el propósito de Dios en toda esta muestra de maravillas y de travesía? ¿Cuál era el propósito de Dios? Y dice el versículo 45, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes, dice la palabra. Aleluya. Amén. Sus propósitos son que guardemos su palabra y que obedezcamos sus mandamientos. Dios quiere trabajar en nuestro corazón para hacernos obedientes, dóciles, entendidas. La naturaleza del hombre es todo lo contrario, es rebelde, es contraria a Dios. Pero Él permite las adversidades para manifestar sus maravillas, para perfeccionar nuestro carácter, para enseñarnos a obedecer, para que practiquemos lo que nos enseña en su palabra. Nos irá perfeccionando hasta que demos la respuesta correcta y mostremos un corazón recto. Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos lleguemos a la salvación. Tú, tu casa, tu familia, las hermanas, las personas que vienen a los desayunos. Quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere que todos llegue a la salvación que Él ya pagó. Es paciente, es inteligente y sabio y hace estrategias para tratar nuestro corazón. La mayor maravilla es la salvación para sus hijas. Con sus promesas nos hace hijas y somos herederas de sus promesas. Pero también muchos en el pueblo de Israel se olvidaron de las maravillas de Dios y se rebelaron. En todo este capítulo vemos cómo fue fiel Dios. Y en el siguiente capítulo, el 106, vamos a ver cómo es infiel el hombre. Y aquí Dios nos quiere advertir. ¿Por qué ellos se olvidaron de sus maravillas? Vamos al Salmo 106, versículo 7. Dice, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Nos parecería increíble cómo después de ver tantas maravillas del Señor cuando estuvieron en Egipto y cómo los sacó, nos parecería increíble pensar, ay, pero qué necios, ¿verdad? Pues quién sabe si nosotros también podamos ser necias, porque el corazón es engañoso. Dice esta palabra, no entendieron, a pesar de haber visto y experimentado el poder de Dios. Esta palabra entender, del original hebreo sakal, que significa alcanzar, comprender, considerar, estar cuerdo, inteligencia, pensar, sabio, sabiduría. Todo esto significa entender. Y curiosamente esta misma palabra es la misma palabra de Josué 1:7. Cuando dijo, cuida de hacer conforme
a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esa prosperado es esta misma palabra hebrea sakal, que es entender. Lo que quiere es que seas prosperado para que entiendas las maravillas que Dios hace, entendido, sabio, que pensemos, que razonemos, que tengamos el pensamiento de Dios. Ellos no entendieron, no fueron sabios, fueron insensatos, no fueron cuerdos, porque dice, ellos no entendieron, no fueron inteligentes, no pensaron. Pues no pensaron, o sea, ¿cómo no pueden pensar en todo lo bello que hizo Dios? No fueron espirituales, sino carnales. Cuando no entendemos sus maravillas, dejamos de pensar conforme a los pensamientos de Dios, dejamos de ser sabios, dejamos de ser cuerdos. Dice, no se acordaron. Primero no entendieron y luego dice el versículo, no se acordaron. Lo olvidaron. No se acordaron de las maravillas que había hecho Dios para sacarlos de Egipto. No se acordaron que Dios cumple sus promesas, lo deshonraron. Y el siguiente punto dice, sino que se rebelaron. O sea, primero no entendieron. No pensaron en lo que Dios estaba haciendo realmente con ojos espirituales. No se acordaron y mencionaron lo que Dios había hecho. No trajeron a su mente lo que Dios había hecho. No hicieron mención, sino que se rebelaron. Y esta palabra rebelaron del original hebreo Mara. Mara, ¿se acuerdan Mara? A la amarga, ¿verdad? Bueno, pues eso significa. En este contexto, la palabra rebelaron significa amargo. Significa amargura, desleal, se enojaron, se irritaron, provocaron. Cuando hay rebeldía, hay amargura, hay enojo, hay irritación, deslealtad a Dios y deslealtad al liderazgo. O sea, cuando nos rebelamos, estamos amargadas. Cuando tenemos raíces de amargura en nuestro corazón, dejaremos de entender lo que Dios está haciendo. Dejaremos la inteligencia y la sabiduría. Seremos insensatos y acabaremos rebelándonos a Dios y al liderazgo. Y eso no queremos. Queremos estar advertidas, queremos estar apercibidas y pedirle al Señor que esto no nos pase. Porque si a ellos le pasaron, a nosotros nos puede pasar. Somos personas como cualquier otra persona, somos nada, somos polvo y nos puede arrasar la amargura. Y vamos a ver por qué se rebelaron. Este pasaje de Salmo 106, verso 7, hace referencia a Éxodo 14, del 8 al 12, y lo vamos a revisar. Es cuando los israelitas salieron de Egipto y acamparon frente al Mar Rojo, perseguidos por Faraón. Dice este versículo 14, Éxodo 14, 9. Dice, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pin Jahirot, delante de Baal Zephón. Este mar es el Mar Rojo al que se refiere aquí. Ellos estaban acampando en esa zona frente al mar. Y Dios permitió que los persiguieran. Pero cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos frente al mar, cuando estamos entre la espada y la pared, ¿qué piensas? ¿Cómo viene nuestra mente? Ahí es donde hay que acordarnos de las maravillas que Dios hace, porque Dios cumple sus promesas. Ahí en ese momento, nuestra mente humana empieza a comparar nuestra capacidad con la capacidad del enemigo, con la capacidad de lo que se viene enfrente contra la mía. Pero yo no tengo capacidad. En realidad es la capacidad de Dios, es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. En nuestra propia fuerza física o mental no podríamos combatir un ejército que viene contra nosotros.
Y debemos de acordarnos, Dios cumple sus promesas y dice, Salmo 91:7, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Lo que venga la adversidad no va a llegar porque Dios tiene el control. Está ahí, pero Dios tiene el control. Dios tiene un propósito y quiere mostrar sus maravillas. Dice Éxodo 14:10, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera. Ahí está. Y clamaron a Jehová. Dice, alzaron sus ojos. O sea, habla de en lo natural. Vieron, en lo natural, vieron. Vieron en lo natural el problema. No entendieron que Dios lo estaba permitiendo para su gloria. No se acordaron que Dios les dijo, yo los voy a regresar. Y si estaban ahí junto al mar y estaban siendo perseguidos, Señor, creemos en tu promesa, tú nos vas a llevar. No sabemos cómo, pero tú lo vas a hacer. Aunque ve enfrente de mí el mar y atrás de mí el faraón. Dios cumple sus promesas. No pensaron, se dejaron llevar por sus emociones y no se acordaron que Dios cumple sus promesas. Al ver a los egipcios tras ellos, sintieron temor, miedo, estaban asustados. Por un lado el faraón y por el otro lado el mar rojo, se sintieron atrapados. El temor les hizo olvidar. Que no nos atrape el temor, que el temor no nos haga olvidar. Si está enfrente la tormenta, Señor, tú eres poderoso. Dice la palabra clamaron, pero en el original hebreo significa quejarse. Tesak es el hebreo que significa un grito desgarrador, o sea, como ya, aquí quedamos, desgarradoramente aquí quedamos. No, y luego que se quejaron, empezaron a clamar, pero como con queja, empezaron a quejarse con Moisés. Ya nos trajiste hasta aquí, ¿para qué? Mejor nos hubiéramos quedado a servir ahí en Egipto y estaríamos vivos, aquí nos vamos a morir. Así es que no pienses que la adversidad no va a venir, sí va a venir, pero no quieras volverte a lo de antes. Dios nos lleva hacia adelante, Dios nos lleva a cumplir sus promesas. Ellos clamaron, pero ese clamor era una queja. Implicaba falta de confianza en Dios. Y Dios nos está dando esa advertencia, que tenemos el riesgo de sentir temor y miedo en la adversidad. La situación en lo natural puede parecer que nos atrapa y que no tenemos salida. Y el Señor trae a mi mente cuando Jesús estaba en la barca y empezó esa tempestad. Y ellos se asustaron y temieron. Y despertaron al Señor. Y el Señor en Mateo 4:26 dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y este versículo en mi vida ha sido una rema también en mi corazón. Y ha habido adversidades y de pronto una situación y en otro momento otra situación y digo, Señor, en el nombre de Jesús, separa esta tempestad, en el nombre de Jesús. Y siento una paz, y siento una tranquilidad. Y de pronto todo se empieza a acomodar de una manera milagrosa. Y yo digo, gracias Señor, gracias mi Padre, eres fiel, eres bueno, eres bondadoso. Dios cumple lo que promete. Si ponemos nuestros ojos naturales en el problema, nuestras emociones nos llevarán al temor. Si empezamos a pensar en la situación y no pensamos en lo que Dios hace, en sus promesas, en sus maravillas, en toda la historia que hemos visto y que ha hecho Dios, ese temor nos va a llevar a la queja, a la falta de entendimiento, a olvidar sus promesas y finalmente a la amargura y a la rebelión. Si por un lado vemos una enfermedad y por otro lado la escasez y luego el ministerio, y si lo quiero hacer en mis fuerzas, estoy perdida. Si lo hago en mis fuerzas, voy a olvidarme de lo que Dios puede hacer por mí.
y estaré abriendo la puerta al temor y al miedo de fallar. Necesitamos entender que esa amargura puede destruir el fruto del Espíritu. Si no confesamos nuestra amargura, dejaremos de alcanzar la gracia de Dios. Estaremos sin entendimiento, sin sabiduría y habrá rebeldía en nuestro corazón. No queremos ser rebeldes, pero si comenzamos teniendo temores, viendo la situación, olvidándome de las promesas, olvidándome de sus maravillas, de lo que Dios es capaz de hacer, me va a ir llevando a perder su gracia. Dice, mirad bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No solo nos va a estorbar a nosotras, no solo nos va a estorbar para entender a Dios y acordarnos que Dios cumple sus promesas, también está el riesgo de que vamos a contaminar a los que me escuchan en mi casa, en donde estoy, los voy a contaminar. No nada más arrasa conmigo, quiere arrasar con todos. Así es el enemigo. Y la amargura es un pecado. Debemos quitarlo de nuestro corazón. Dice Efesios 4:31-32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, confesando nuestra amargura y perdonando como Cristo también nos perdonó. Vamos a regresar Salmo 106, verso 8, dice, pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder, a pesar de que ellos se olvidaron, de que no entendían y de que se rebelaron. Dios los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Hay que acordarnos de las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios cumple sus promesas. Él dijo, los voy a llevar, y los llevó. Algunos se quedaron porque fueron rebeldes todo el tiempo y se quedaron en el camino, pero Dios cumplió su promesa. Dice el versículo 13 de ese Salmo 106, otra vez, bien pronto olvidaron sus obras, otra vez. Y es constantemente que vemos en ese capítulo, y nuevamente olvidaron, porque no esperaron su consejo. Esta es otra razón por la cual podemos olvidar lo que Dios ha hecho, podemos olvidar sus promesas, porque no esperamos su consejo, porque hacemos a nuestra manera, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de hacer. Dice, no esperaron su consejo. Luego el verso 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ese es otro motivo, no creyeron a su palabra. Uno, la amargura, la falta de entendimiento. Otro, no esperaron su consejo, no creyeron a su palabra. Dice el verso 25, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. ¿Sabes? Hay que estar escuchando la voz de Dios. Aún Dios te está hablando y estamos en comunión y Dios te está diciendo lo que espera de ti. Dios te está diciendo qué áreas moldear. Dios te está diciendo qué debemos cambiar, pero también te está dando promesas de las bendiciones que tiene para ti y para tu casa. Y si tú puedes ir anotando todo lo que el Señor te dice, todas las promesas que Dios te da, puedes irlas, tener un cuaderno. Yo las anoto en mi celular, de notas, tengo mi diario de promesas y estoy anotando. Y de pronto que viene la adversidad y veo mi diario, lo que me prometió Dios en cada momento. Y Señor, gracias. Gracias, Señor, por esas promesas. Dios es bueno. Dios cumple sus promesas. Me gozo porque Dios ha sido fiel. Entonces, hay que escuchar la voz de Dios. Hay que escucharlos, estar atentas a su voz. Dios nos quiere hablar. Dios quiere cumplir.
Algo que más les pidió Dios, dice el versículo 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. No debemos de mezclarnos con el mundo, debemos de apartarnos en santidad, cuidar nuestro corazón, cuidar lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, guardarnos en santidad, no mezclarnos. Ese es otro motivo por el cual ellos no alcanzaron esas promesas. Aprendieron las obras de las naciones enemigas, en vez de ser fieles a Dios. Sirvieron a los ídolos de los enemigos, dice el versículo 36, los cuales fueron causa de su ruina. Dice, se mezclaron, sirvieron a otros dioses. En el verso 43 dice, muchas veces lo libró, o sea, no fue una, no fue dos, en varias situaciones que el pueblo se rebelaba y se olvidaba de lo que Dios les había prometido. Pero Dios dijo, muchas veces lo libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. ¿Sabes? Dios quiere bendecirnos, quiere que lleguemos, quiere darnos esas promesas. Y si somos humillados, esa maldad aquí significa pecado. Si ha pecado y Dios me humilla, gracias Señor, gracias por la humillación. Gracias Señor porque me hiciste ver esa maldad en mi corazón que yo no alcanzaba a ver. Muchas veces lo libró, pero ellos se rebelaron por temor, porque no esperaron su consejo, porque no le creyeron, porque no le escucharon y porque desobedecieron. Y fueron humillados. Si eres humillado es porque Dios te ama. Dios siempre es fiel. Dios quiere darnos lo mejor. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Gracias Señor porque nos recibiste por hijas. Gracias, disciplíname, que me duela cuando peco. Si soporta la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dios no va a tolerar el pecado en nadie. Y hay que pedirle al Señor que nos duela pecar, que me duela en mi corazón, Señor, si peco, si hago algo que no te agrada, que me duela tan grandemente y tan profundamente que yo no pueda seguir, que corra a ti para pedirte perdón. Que venga esa convicción en mí. Y dice el Salmo 106, versículo 44, con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, porque Dios cumple su promesa. El Señor es fiel, mira cuando estamos en angustia, de pronto entendemos y comenzamos a clamar. Esta palabra clamor del original hebreo riná es propiamente un crujido o un grito, pero de alegría. También es canción, cantar, cántico, también significa cántico, clamamos, cantamos. Gloriarse, fiesta, entonar, júbilo. Todo esto es clamor. Cuando cantamos al Señor no sentimos que se va toda esa situación, porque el Señor escucha ese clamor, porque sabe nuestra angustia, porque sabe lo que estamos viviendo y escucha ese clamor cuando le cantamos y le adoramos y estamos todos en la alabanza y aún en casa, en nuestra intimidad con Él, le cantamos y le adoramos. Y ahí nos habla, nos advierte. Aún a veces situaciones que, Señor, ¿y qué opinas de esto? No. Y yo, ay, sí, Señor, está bien. Recuerdo de una vez cuando estaba en mi tiempo adorando al Señor, cantándole tan profundamente, y le pregunté, Señor, si está bien que vaya mi hijo de viaje con la escuela. Y el Señor me dijo, no. Y fue
tan contundente que atravesó mi corazón. Dije, ay Señor, perdóname porque no te había preguntado. Aún en esos tiempos en que estamos cantando y adorando y viene a nosotros esa situación que debemos de entregar y no hemos entregado, y el Señor nos va a dar dirección, y esa dirección va a librarnos del mal, va a librar a nuestros hijos, va a librar a nuestra familia. Vamos a clamar con cantos al Señor. Dice el Salmo 106:45, y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Gracias a nuestro Señor Jesucristo somos herederas de sus promesas, de su pacto. Dice Hebreos 8 del 16 al 17, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es el mismo propósito que Dios tenía en el pueblo. Y es lo que el Señor nos promete, lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y nos promete y lo cumple en nuestro corazón. Va a poner sus leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes lo va a escribir para que nos acordemos de sus maravillas, para que nos acordemos que Dios cumple lo que promete. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Gracias a Dios porque nos acuerda de nuestros pecados. Él los borró en la cruz, los clavó y nos justificó y nos limpió y nos santificó y podemos vivir libres del pecado, podemos vivir libres de la condenación, podemos clamar al Señor y tener ese poder del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús, que esa situación toma control, mi Señor, que esa tempestad se pare en el nombre de Jesús. Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios cumple sus promesas. Y como conclusión, pues decir, la historia de Israel está llena de las maravillas de Dios. Y nuestra historia también. Nuestra historia también está llena de las maravillas de Dios. Dios es fiel y busca mujeres fieles. Ha permitido adversidades en nuestras vidas, pero es para manifestar sus maravillas, para probar nuestro carácter, para cumplir sus promesas en nosotras. Pidamos al Señor Jesús que escriba esas leyes en nuestro corazón día a día, en nuestras mentes para obedecerle, que nos duela pecar, que no se haya en nosotras amargura, ni incredulidad, ni desobediencia. Y si pecamos, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, que nos perdona de todo pecado. Seamos mujeres llenas de la sabiduría de Dios para poder entender su voluntad. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Pero pídala con fe, no dudando. Amén. Acuérdate de las maravillas que Dios ha hecho, porque Dios cumple sus promesas. Oramos. Mi Señor Jesús, gracias mi Señor. Mi Dios, pedimos tu sabiduría para entender tus maravillas. Si estamos en la adversidad, cubre nuestros corazones y nuestros pensamientos para no tener temor, para creer en tus promesas, para recordarlas, para escuchar tu voz, para confiar que tú tienes todo el control, mi Señor. Si hay algo que estorbe en nosotras, mi Señor, un pecado de amargura, de incredulidad, o si hemos desobedecido, te pedimos perdón, Señor. Mi Dios precioso, te rogamos, mi Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, que sean derramadas tus bendiciones sobre nosotras, mi Señor. Escucha nuestro clamor, mi Señor Jesús. Recuérdanos, mi Dios, tus obras preciosas, Señor. Háblanos, Señor, de tus promesas, mi Señor Jesús, y que podamos traerlas a memoria, mi Señor, que podamos hacer mención y aún en los pueblos hablar de tus maravillas, Señor, con nuestras familias, Señor, con los que no conocen tu palabra, Señor, que podamos hablar lo que tú has hecho en nosotras, mi Señor Jesús. Mi Dios precioso, derrama tus bendiciones en cada una.
Te entregamos nuestras batallas, nuestras adversidades, mi Señor. Creemos que tú eres un Dios poderoso que hace lo imposible, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesús, por tu salvación, por tus promesas en nosotros, por hacernos tus hijas, mi Señor, por abrirnos, mi Señor, ese velo, mi Dios, para poder estar en tu presencia, mi Señor precioso. Gracias, mi Padre. En el nombre precioso de Jesús queremos permanecer ahí, mi Dios, fieles a ti, mi Señor, recordando lo que tú haces, mi Señor, y creyendo lo que tú tienes para nosotras, tus planes, mi Señor, de bien y no de mal, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Gracias, mi Señor. Amén.